irregular, R es igual a 4.5 como tal. E inicias todo tu proyecto. La norma E030 te dice, si quieres hacer este análisis estático, hay dos restricciones. La primera, solamente se utilizan para edificios denominados regulares. Es bastante clara la norma. Entonces, si tengo un edificio regular, no puedo hacerlo con el análisis estático. Académicamente sí lo puedo hacer, pero estructuralmente no. Segundo, la altura tiene que ser menor a 45 metros. Dos restricciones. Perfecto. ¿Cómo inicias? Tienes que calcular primero un periodo fundamental. Tienes que entender que ese periodo viene a ser la simulación de la vibración del edificio que se va a tener. Y yo entiendo que un periodo de vibración viene a ser el tiempo que se invierte en ejecutar un ciclo de movimiento. Pues bien, ¿cómo calculas este periodo fundamental? La altura del edificio, ¿desde dónde? Nivel 0 hasta el último piso. Acá está, H sub M. No incluye los sótanos. Los sótanos no están incluidos ahí. Entonces implica que la norma empotra perfectamente a ese nivel, es lo que ya nos está indicando, ¿no? Sobre un factor dependiente del sistema estructural. Si es aporticado, C sub T es 35, si es dual, C sub T es 45, si es de muros estructurales o de albañilería, C sub T es igual a 60. Ya tienes tu periodo fundamental. Una vez que tienes el periodo fundamental, vas a calcular la fuerza cortante en la base. Calculas esta fuerza cortante en la base de acuerdo a la relación normativa. Zona sísmica, uso o importancia de la edificación. Este viene a ser el factor del suelo, de amplificación sísmica del suelo, factor del suelo, el factor de reducción sísmica y el peso sísmico. El peso sísmico. Tienes todo ello. El factor de la zona, 0,4, 0,3, 0,15, depende de la zona. Zona de alta sismicidad, zona 3, 0,4, mediana 0,3 y baja sismicidad 0,15. Uso e importancia también. Edificación importante 1,5, esencial 1,5, importante 1,3, común una vivienda 1. Todo es de la norma. El coeficiente de amplificación sísmica, este T sub P viene a ser el periodo de vibración del suelo. Entonces lo que yo tengo que recordar, que el periodo fundamental calculado debe ser distinto al periodo de vibración del suelo, porque si no ingreso a un efecto denominado de resonancia. Ambos están con el mismo movimiento, ¿no? Este viene a ser el periodo fundamental y nos piden que tiene que ser menor a 2,5. Acá está el T sub P, suelo rígido 0,4, suelo intermedio 0,6, suelo flexible 0,9. Y el factor del suelo, rígido 1, intermedio 1,2 y flexible 1,4. El R, que habíamos hablado, pórticos 8, sistema dual 7, muros estructurales 6, muro de utilidad limitada 4. Albañilería también nos dice 3, siempre y cuando sea por esfuerzo último. Si nosotros vamos a calcular por esfuerzo admisible, el valor de R va a ser igual a 6. Y para estructuras irregulares, el valor de R debe ser 3/4 que habíamos indicado anteriormente. De ahí vas a distribuir la fuerza sísmica. ¿Cómo vas a distribuirlo? Si tu periodo fundamental es menor a 0,7 segundos, vas a utilizar esta relación. Peso sísmico por altura, acá está, primer piso, esto viene a ser su brazo de palanca. Segundo piso, su brazo de palanca. Tercer piso, su brazo de palanca. Sobre la sumatoria de los pesos por las alturas y por la cortante basal. Por la cortante basal. Si tú tienes el otro caso, que el periodo fundamental es mayor a 0,7 segundos, la norma también te dice, tienes que colocar una fuerza adicional en la parte superior. ¿Cómo vas a calcular esta fuerza adicional? Por esta relación. 0,07 el periodo fundamental por la cortante de la base tiene que ser menor a 0,15 la cortante de la base. ¿Dónde la vas a colocar? En el último piso, más la fuerza que has calculado de ese nivel 3.
fuerza nivel 2, fuerza nivel 1, y todo ello lo vas a calcular 1, 2 y 3 por esta relación. Peso sísmico, altura, como brazo y palanca, ¿no?, sobre la sumatoria de ellos por la cortante menos la fuerza adicional. Muy bien, hiciste. La excentricidad, también acá hay una observación, se equivocan al colocar la excentricidad. La excentricidad nos dice, se considera 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la acción de la fuerza. Si yo voy como fuerza en X, ¿con qué excentricidad voy a trabajar? Con Y, pero no te está indicando que la excentricidad en Y viene a ser el 5% de la longitud en X, de ninguna manera. Entonces determina las excentricidades accidentales. Desplazamientos, tienes que controlar tus derivas. Para que controle las derivas, si es de concreto armado 7 por 1000, de acero 10 por 1000, albañilería 5 por 1000, madera 10 por 1000, y siempre factorados por 3/4 de R, ¿no? Al mismo tiempo, la norma te dice, una vez que has realizado el análisis sísmico, debes de entender que si un muro o un pórtico absorbe más del 30%, se tiene que diseñar con el 25% adicional. Eso hay que entender. Es decir, si me salió un momento de 40 y en ese tipo de estructura hemos superado el 30%, no va a ser 40 lo que yo voy a utilizar, sino 40 por 1,25, 50 voy a utilizar, ¿no? Debes de colocar las juntas sísmicas para evitar los impactos entre los edificios. Esa junta sísmica tiene que ser mayor a 3 centímetros y depende de la altura de impacto de los dos edificios que se va a tener. Pasas al análisis dinámico. Dentro del análisis dinámico tienes dos, uno que es el espectral y otro que es el tiempo histórico. Pero ambos van a trabajar con una plataforma porque un sismo viene a ser una excitación externa que, llegada al edificio, vamos a tener su rigidez, pero al mismo tiempo necesitamos vibración y necesitamos fuerzas. Las vibraciones, los periodos, ¿cómo los voy a obtener? A través de un análisis denominado modal. ¿Qué viene a ser un análisis modal? Viene a ser un análisis de vibraciones libres de la estructura. En pocas palabras, es una interacción entre la masa y la rigidez. La norma también nos pide, tienes que utilizar un mínimo número de modos de 3 y que a su vez se supere el 90% de la masa participativa. De acuerdo a la normatividad, ¿cuándo se va a superar ese 90% de la masa participativa? Para una edificación común menor a 5 pisos, en el tercer modo ya debes de haber superado ese 90%. De 6 a 10 aproximadamente en el quinto modo, de 11 a 15 aproximadamente en el octavo, mayor a 16 pisos en décimo a más modos que tienes que considerar dependiente de la masa participativa que se está pidiendo. Este primer periodo también, como estructural, tengo que saber en qué ratio se va a encontrar. Aproximadamente, recuerden, 0,1 segundo por cada piso. Si tengo 5 pisos, 0,5. Si tengo 10, 1. Si tengo 15, 1,5. En fin, depende del número de pisos para medios de control. Entonces, el estructural tiene que también tener medios de control rápidos. Cuando vas a trabajar con masas también, las estructuras pueden ser regulares, como la que estamos viendo, rectangular de A por B, como puede ser irregular. Si una estructura es regular, la masa de traslación tanto en X como en Y será el peso sísmico sobre la gravedad, y la masa rotacional, la traslacional, por un factor que viene a ser la suma de los cuadrados de los lados sobre 12. Y si tú tienes una estructura de configuración irregular, la traslacional lo mismo, peso sísmico sobre gravedad, y la rotacional, ahora se utiliza el momento de inercia rotacional que se va a hacer respecto a Z sobre el área respectiva.
Ya indicamos este centro de masa. Entonces, en ese centro de masa, ¿qué tendrías que haber hecho? Calcular las ubicaciones del centro de masa. Para ubicar el centro de masa, primero hago un centro de masa inicial. En este centro de masa inicial viene a ser sumatoria de los pesos de los elementos de corte por sus coordenadas sobre sumatoria de pesos en cada una de las direcciones, centro de rigidez, sumatoria de rigidez por el brazo de palanca opuesto en cada una de las direcciones. Y después, teniendo ya los dos, ubicado un centro de masa inicial, un centro de rigidez, vas a tener que aplicar la norma. La norma nos dice hay que correr un 5%. Entonces vas a correr un 5%. Excentricidad en X tiene la diferencia entre centro de masa y centro de rigidez. Te salió positivo, corres en el sentido positivo. Te sale negativo, vas a tener que correr en el sentido negativo, ¿no? Tan igual como se muestra acá. Se corrió más y se tuvo que bajar por la diferencia en cuanto a lo que viene a ser las coordenadas que se ha tenido. Una vez que ya tienes todo esto, ya trabajas ya no con fuerzas, sino has trabajado con masas. Ahora vas a tener que realizar el análisis denominado o espectral o un análisis tiempo-historia. Si vas a realizar un análisis espectral, en este análisis espectral tienes toda esta relación, ¿no? La aceleración espectral, zona sísmica, uso de importancia, factor del suelo. El factor de amplificación sísmica ahora sí la vas a tener que generar como un espectro, la gravedad y el factor de reducción sísmica. Acá tienes, por ejemplo, para un suelo rígido, lo que es T versus C, y acá para un suelo flexible, ¿no? Para un suelo flexible.